Vamos a ver, el noviembre pasado estuvo aquí Eduardo Mendicuti. Seguro que aquí la gente dice sí, entonces ustedes estuvieron, ¿verdad? Entonces, en aquella charla estuve yo también, de incógnito, cosa facilísima para mí. Pero, ¿por qué vine a aquella charla? Bueno, evidentemente, unos días antes el museo me había invitado a mí a venir aquí a dar una charla a mi vez. Y la verdad, yo dudaba entre aceptar o no la invitación, porque, hombre, un museo, dices, un museo, ya, eso ya te impone. Y bueno, tampoco era para hacer lo de siempre, que es hablar de literatura, en mi caso, sino, como ha dicho Laura, partir de una obra del museo y a partir de ella, alrededor de ella, dar una charla. Entonces, bueno, como he dicho, yo dudaba entre aceptar o no. Bueno, no tiene suspense porque ya sabéis que acepté, ¿verdad? Pero es cierto que cuando vine aquel día me camuflé por ahí y escuché atentamente la charla de Mendicuti para decidirme, viendo lo que hacía él, a ver si, bueno, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, me decido o no me decido, ¿no? Entonces, estuve en aquella charla el 9 de noviembre y Eduardo Mendicuti nos habló de la obra Atleta Nocturno, de Juan José Acarreta, y dio una charla, pues, muy agradable, muy interesante, francamente. Pero, agradable e interesante, para mí me hizo polvo, absolutamente, porque estaba sentado detrás de donde está mi hermano. Ese que se me parece es mi hermano, ¿sí? Entonces, empezó Eduardo Mendicuti, llegó, se sentó, empezó a hablar de la obra, y bueno, yo le escuchaba y lo observaba. Pero claro, las comparaciones son odiosas e inevitables, como todo el mundo sabe. Entonces, él empezó a hablar, yo me dije a mí mismo al minuto, no, yo aquí no vengo, yo al Artio no vengo, porque ¿qué veía? Veía un hombre, recuerdo, un hombre de 58 años, según consta, un hombre muy bien plantado, con una hermosa voz, perfecta dicción, y que bueno, un hombre muy bien puesto, ¿no? Un hombre con evidentes tablas de conferenciante. Y yo pensaba, saqué la agenda, empecé a comparar, hombre bien plantado, pongamos un interrogante, hermosa voz, no digo nada, perfecta dicción, los que me conocen saben que tengo una dicción inimitable, sí. Entonces, llegué rápidamente a la conclusión de que no venía al Artión. Y me fui con esa idea a casa, de verdad, sinceramente. Me fui a casa y en casa tenía el día anterior, bueno, unos días antes, Elena y compañía me habían dado el catálogo del museo. Un tocho impresionante de 3,6 kilos. Lo sé porque lo pesé. ¿Que por qué lo pesé? Yo que sí. Porque lo pesé, pero el catálogo del Artium pesa 3,6 kilos, efectivamente. Empecé con pocas esperanzas, pero bueno, empecé a ojearlo, lógicamente. Y por supuesto, había muchas cosas que me interesaban, pero aparte que me interesara, tenía que ser algo que me diera pie a articular una conferencia en torno, y no es tan sencillo. La Mona Lisa, ¿qué digo yo de esto, no? Pero fui pasando las páginas, como digo, había muchas cosas que me interesaban, pero no veía nada que brillara, ¿no? Hasta que en la página 467, ojo al dato, porque si está en la página 467 es que pasé 466 páginas antes. Y claro, cada página era, esto me interesa, puedo, no puedo, y claro, 466 veces uno se queda agotado. Entonces, llegué a la página 467 y ahí estaba brillando, como he dicho, la instalación Occident de Francesc Torres, obra de 1991. Una instalación, o sea, esto evidentemente es lo que parece, pero no es un arcón. Bueno, yo le llamo a Occident, a esta hora yo le llamo el arcón. Me parece lo más fácil, ¿no? Entonces, es lo que parece, un arcón frigorífico abierto, sobre el que hay abierto a su vez un libro de cómics, y dentro, en el interior, hay más cómics semejantes al que se ve ahí abierto. Entonces, bueno, me di cuenta rápidamente que sí, que esto me daba pie para hacer una charla sobre ello y sobre otras cosas que me sugería. Entonces, me puse a pensar, como diría Salvador, que es ese de ahí, me puse a pensar y él diría, ya te costaría, ¿no? Siempre me lo dice. Entonces me puse a pensar, hice un esfuerzo y intenté ver qué me sugería esta obra. Y bueno, lo primero que hice, lógicamente, fue leer lo que se dice en el catálogo del Artium sobre la obra Occident. Y se dice lo siguiente, me lo sé de memoria, pero bueno, para no equivocarme. El autor extrae los objetos, una nevera, un arcón frigorífico, unos libros de cómics. El autor extrae esos objetos de su contexto y establece entre ellos relaciones que los remiten a otra significación. Los objetos pierden su función y se convierten en significantes de una metáfora del poder.
Artefactos intelectivos de una lectura conceptual de la historia. Cuando lo leí, pensé, bueno, me dije a mí mismo algo así como, ¿qué nivel? Sinceramente. Bueno, uno no está acostumbrado al lenguaje de los catálogos de museos, ¿no? Pero cuando leí lo que pone en el catálogo, pensé, yo solo no puedo. O sea, yo solo no puedo enfrentarme a esta fiera. Entonces pensé, ¿a quién puedo yo pedir ayuda? Digo, pues pedir ayuda a la literatura, que me ha ayudado toda la vida. Entonces pensé, necesito, a la hora de mirar esta obra, de enjuiciarla, necesito un abogado defensor y un fiscal. Voy a hacer un juicio como Dios manda. Entonces pensé, ¿quién puede en la literatura? La literatura está llena de personajes, por supuesto. Pero digo, si tanto el abogado defensor y el fiscal son el mismo, o sea, son una misma persona, mejor, más fácil. Entonces pensé, ¿qué personaje literario podía reunir en sí mismo el abogado defensor y el fiscal? El bueno y el malo, por decirlo de alguna forma. ¿Quién podría hablar a favor y en contra? Entonces dije, ya sé. Si os ocurre, bueno, vosotros sois un público selecto, por supuesto. Menos por esta zona, que son amigos míos. Si os ocurre algún personaje literario que sea al mismo tiempo bueno y malo, tierno y cruel, inteligente, pero, en fin, lo bueno y lo malo a la vez, una especie de mezcla de ángel y diablo. Efectivamente. El Dr. Jekyll, de Roger Louis Stevenson. El misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, creo que se titula. Entonces, digo, sí, este me vale. El Dr. Jekyll y Hyde me valen. Y bueno, podemos pensar que les llamé por teléfono, o leí el móvil, o les mandé un email, ¿no? Como se hace ahora. Y les pedí la opinión a los dos. Y primero al Dr. Jekyll. El Dr. Jekyll es el bueno, por decirlo de alguna forma. Es la persona normal. Una persona amable que me dijo más o menos lo siguiente. Bueno, tengamos en cuenta que él es del siglo XIX, el Dr. Jekyll. Entonces, se le hacía un poco raro, ¿no? Le expliqué lo que era. Y me dijo, bueno, pues mire usted, probablemente mi opinión está influenciada porque yo soy un personaje literario. Pero a mí esta instalación, me parece una imitación a la lectura. Me dijo Jekyll. Ay, un momento, que tengo aquí un puntero de estos guachis. El Dr. Jekyll me dijo, yo aquí veo una imitación a la lectura. ¿Qué nos está diciendo el autor? Que los libros, los cómics, el arte, la cultura, no son para estar guardados ni en arcones frigoríficos, ni en armarios, ni en estanterías, ni en donde se quiera, sino que son algo vivo para ser expuesto, para ser abierto, para ser cogido y disfrutado. Lo que el autor nos dice es, cojan ustedes los libros, los cómics, lo que quieran, el arte, sáquenlo de donde estén, de las frías estanterías, podríamos decir, y léanlo y disfrútenlo. Eso me dijo el doctor Jekyll. Me dijo, es una obra cálida, me dijo él. Es una obra cálida, a pesar de lo que pueda parecer. Es una obra cálida que lanza una invitación al espectador. Le dice, pase usted de ser espectador a ser lector. Eso me dijo el doctor Jekyll. Y dije, no, pues puede ser, ¿por qué no? Pero claro, a continuación, el doctor Jekyll se convirtió en Mr. Hyde. Y bueno, le he preguntado antes y me ha respondido ¿qué actor hacía en una película de Dr. Jekyll? ¿El último que recordáis? Spencer Tracy, puede ser, pero eso es mucho después, mucho más cerca de nuestros días. En la película Mary Reilly, que Mary Reilly es Julia Roberts, el Dr. Jekyll es... No. No sale. Es John Malkovich. Imaginaos a Malkovich haciendo de Hyde. Y da un miedo que no veas. Y además hablándole a la delicada Julia Roberts, ¿no? Entonces, bueno, el Dr. Jekyll se transformó en un monstruo tenebroso, que es Hyde, que es todo lo que el Dr. Jekyll está tratando de controlar, ¿no?